Si quieren hablemos el tema de uñas, pero hoy me quería referir un poquito para tener idea de qué es uña. Uña parece que es solamente lo que uno ve, que nos pintamos, etcétera, etcétera, pero hay también debajo muchos elementos anatómicos que influyen en la salud de las uñas. Y por otro lado también trajimos un resumen de qué enfermedades o qué patologías tienen las uñas y de alguna manera cómo diferenciarlos. Porque en general, si yo les digo piensen en algún problema de las uñas, casi siempre lo primero que piensa la gente que no es médico, ¿qué es? Que son hongos. Claro. En realidad los hongos conforman solamente el 30 al 40% de las enfermedades de las uñas. O sea que piensen que lo que la gente cree que es todo, no es así, es menos de la mitad. Es decir, que todo el resto, un 50, un 60%, corresponden a otras enfermedades. Les voy a mostrar en un esquema, en un gráfico, cómo está compuesta la uña anatómicamente. La uña tiene una parte que es la parte de arriba, que se llama placa ungueal, que es justamente lo que pintamos, la uña propiamente dicha. Bien. Debajo de esa placa ungueal, como verán, hay otros elementos anatómicos. Hay piel, hay vasos sanguíneos, hay terminaciones nerviosas. Esa parte de abajo se llama lecho ungueal. Lecho porque de alguna manera es como que sostiene, soporta a la uña. Bien. Después, en el extremo de la izquierda, vemos una parte que es la más conocida, que vendría a ser la parte blanca, que es la lúnula. ¿Se acuerdan lo que es la lúnula? La parte blanquita de la uña, que está pegadita a la piel, que en realidad sería la expresión externa de la matriz de la uña. ¿Por qué hago esta explicación que es importante? Porque a partir de la matriz de la uña es de donde va a crecer la lámina ungueal, donde va a salir hacia afuera esa uña. Entonces, algunas veces, así como vos tenés este tema con los pies, algunas personas también lo tienen con las uñas de las manos y sobre todo aquellos que se hacen mucho las manos, que se hacen que se cortan mucho la cutícula o que la empujan mucho hacia adentro. Eso genera daños a veces irreparables en la matriz ungueal. Entonces sepan que la uña es toda una estructura, no es solamente el pedacito ese que vemos duro, que nos pintamos y punto. No, hay todo un montón de cosas alrededor. Vamos a ver algunas de las causas que pueden provocar daño en las uñas. ¿Qué hay que hacer? Hay varios grupos de patologías y de enfermedades. No sé si la producción tendrá una primera placa para explicar un poquitito de qué se trata. Fíjense, las afecciones de las uñas son diversas, son variadas. Sí, ¿por Tener qué? en cuenta que todo puede afectar las uñas. En este caso hablamos de infecciones, enfermedades sistémicas y déficit nutricionales. ¿Por qué se da todo? Bueno, esto se da. Las infecciones, la mayor parte, como dijimos recién, corresponde a hongos de uñas, pero también a veces las bacterias pueden generar algún daño en la uña. Habitualmente cuando entra una bacteria a través de alguna lesión en la piel, tiene un color más azulado, si se quiere, la uña. Con los hongos ya, el hongo es el gran simulador. Puede tener varias apariencias diferentes. Con respecto a enfermedades sistémicas, bueno, acá es muy frecuente la consulta en la cual se debilitan las uñas o aparecen algunas estrías y uno hace un análisis de sangre y a partir de las uñas y del pelo puede descubrir que esa persona tiene alguna patología en la tiroides, por ejemplo. Claro, en por el eso suelen hipotiroidismo. decir que en el caso de tiroides es muy común que se rompan las uñas seguido, Exacto, que se corten. Exacto, porque se ablandan y entonces ese sería un signo de que, bueno, las médicas y médicos tenemos que evaluar toda la salud de esa persona. No es solamente verle la uña y decirle, bueno, toma esto o ponete esta laca. No, hay que hacer análisis de sangre y ver de qué se trata. Y después había un tercer punto en esa plaquita que tiene que ver también con todas las complicaciones generales que podemos tener. Vamos a ver alguna foto en la cual están agrupadas las lesiones ungueales para que entre ustedes y nosotros y yo vamos viendo cuáles serían las posibles patologías que pueden aparecer. Fíjense que si uno observa estas lesiones, tremendo, es muy común que aparezcan. Entonces, fíjense, tenemos estriaciones en las uñas, tenemos las uñas separadas por capas, se pueden poner amarillas.
a veces se encarnan y a su vez traen otras complicaciones, aparte del encarnado. Después pueden aparecer los hongos clásicos. Fíjense esa imagen en la cual la uña abajo a la izquierda, que corresponde a una infección producida por hongos, se apolilla en un punto. Terrible. O cambia el color. Después tenemos esta uña más oscura al lado de los hongos, que es microtraumatismo o traumatismo. Acá los muchachos juegan mucho al fútbol y es muy frecuente que los jugadores de fútbol tengan las uñas de los pies, especialmente la uña del dedo gordo, muy oscura o se empieza a poner de un color azulado. Y eso tiene que ver con el patear tanto a la pelota. Mirá. Se produce un traumatismo por debajo de la uña, donde están los vasos sanguíneos que se van rompiendo y provocan hematomas. Claro. Ahora, todas estas cosas requieren una consulta, requieren un diagnóstico diferencial, porque de alguna manera, si nos quedamos con que es solo un hematoma, en ocasiones uno puede, digamos, que dejar de diagnosticar algunas enfermedades, como puede ser un melanoma de uña, que ya estamos hablando de algo mucho más complejo. ¿Puede ser que una de las más comunes sea la de estriadas? Las estriadas son muy frecuentes. Yo te diría que... Yo veo unas rayitas en mi uña. Claro, te diría que casi todas las que están aquí en esta imagen son muy frecuentes. Aparecen con mucha frecuencia. Claro, las manchitas blancas, que generalmente, ¿qué es lo primero que la gente piensa cuando se ve manchas blancas? Dicen falta de calcio. Eso lo vamos a erradicar. Eso es un mito. Eso es un mito. No quiere decir que tener líneas blancas en las uñas hable de falta de calcio. El calcio no se manifiesta con las rayitas blancas. La falta de calcio se manifiesta por ahí con uñas débiles y con, bueno, los problemas óseos que ya conocemos. Así que cuando hay manchas blancas, pensar que generalmente es por alguna lesión traumática, ya sea por hacerse muy seguido las manos o por simplemente un crecimiento de la uña en la cual se interrumpió el crecimiento y después continuó. Y las uñas mordidas, fíjate que no faltaron las uñas mordidas. No, bueno, esta es la común en mí, ¿eh? Mi hermano también, ¿sabes cómo lo meto en la bolsa? También ¿Sabe las uñas de los cómo pies? le entra? Se saca las uñas con todas y te quedan así, ¿sí? ¿La de Es los un pies tema. también, tu hermano? La de los pies también y se encarna, ¿no? Bueno, se pueden encarnar. En realidad lo que estás haciendo ahí es que desaparezca esa lámina ungueal que yo les mostraba en el primer dibujo, entonces se ve desprotegida. Se ve desprotegido el lecho ungueal y es terreno para que entren bacterias, entren hongos y otras infecciones posibles. ¿Qué pasa si me entra tierrita? Tengo uña, pero me entra tierra, me entra algo, ponele, yo me doy cuenta de que termino de hacer un asado y siempre me queda el carbón debajo de las uñas. ¿Vos te referís a si conviene limpiar y meter algo? Claro, no. ¿tengo que limpiarlo o no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ahí ya cuando hablamos de higiene, la higiene siempre tiene que estar. No, eso sí, con pero por cepillo. ejemplo, hago un asado. Sí. La del carbón es la más frecuente, que quizás se puede ver identificada a la gente del otro lado. Sí. Y yo me paso jabón, pero quizás un poquito quede, bueno, mañana me vuelvo a lavar otra vez, me voy a dormir, estoy muy cansado. Mira, en esos casos... Y mañana se me va. En ese caso no hay que hacer ningún Claro, diagnóstico, simplemente anda para allá a lavarte las manos. Ah, claro. No, sería un poco Anda pa' allá eso. sucio, sería. Lo que podemos hacer cuando no sale la grasa es poner en remojo las uñas con un poquito de shampoo. Yo no diría detergente porque el detergente es cáustico y los cáusticos son otros de los factores que pueden provocar daño en las uñas. Entonces, un poquito de shampoo, lo mezclamos con agua tibia, remojamos las manos o las uñas allí y luego un cepillado suave. Bien. Pero no usemos los elementos para sacar con punta, porque ahí está bien la pregunta, porque allí es donde podemos hacer una puerta de entrada para futuras infecciones. Ahí está, mira. ¿Sí? Ahora, con respecto a estas imágenes que yo les mostraba recién, Sí. Más que nada lo interesante es, yo lo que quiero que los que nos están escuchando entiendan que cuando ustedes vean estas cosas en sus uñas o en las de sus allegados, no piensen enseguida que se trata de infección producida por hongos. Por ejemplo, si yo les muestro las uñas amarillas, que sería la tercera arriba, ¿no es cierto? Una uña amarilla, uno tiene que pensar, nosotros, las médicas pensamos, que se trata en realidad de una afección que puede ser desde una enfermedad sistémica general, como puede ser una psoriasis. La psoriasis ataca mucho a las uñas, después más adelante les voy a mostrar otras fotitos de psoriasis de uña, pero también puede ser producida por la infección de hongos. También puede ser simplemente el uso de cosméticos en las uñas, que este es otro tema importante que tendríamos que estar tratando.
miedo, que es esa afición que tenemos muchas o que tienen algunas personas a hacerse las uñas con geles o capping o uñas semipermanentes. Yo no me quiero tirar en contra de nadie que trabaje, simplemente la gente tiene que saber que cuando hacemos ese tipo de tratamientos estéticos, es decir, se ponen uñas, postizas, lo que fuera, le están haciendo un daño a la uña, que en algunas ocasiones puede ser permanente. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos están basados en el uso de acrílicos, acrilatos, es decir, el pegamento de uña o las uñas gelificadas. ¿Vieron cuando los dentistas nos arreglan un diente y nos queda ese arreglo permanentemente? Bueno, eso tiene acrilatos, acrílicos. Ese mismo tipo de sustancias las usan las personas que hacen estas uñas. Entonces, mi consejo es no usar uñas permanentes o gelificadas siempre, de aquí a la eternidad, porque debajo puede haber hongos, la uña se afina y se arruina. Hacerla eventualmente. Bien, vamos a hacer... voy de viaje, lo que fuera, ahí se pueden usar. Vamos a hacer una cosa porque queremos saber cómo actuar frente a todas estas cosas. Perfecto.